Jesús es nuestra paz. Así lo afirma la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 14, primera parte. Si ustedes recuerdan, espero que sí, el estudio del libro de Eclesiastés, veremos que, como les dije, ¿cuál es el estado más pleno al que podemos aspirar en este mundo, hermanos? Conforme a lo que hemos aprendido. ¿Qué es lo más cercano a la felicidad en este mundo? La paz. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, a nuestro Señor Jesucristo y a Dios se le llama el Dios de paz. Y el día de hoy vamos a ver esto, lo que nos afirma Efesios 2, versos 13 al 14. Jesús es nuestra paz. Pues, piensa tú cómo eras antes de llegar al Señor Jesús. ¿Había verdaderamente en ti paz? Todos sabemos, había momentos de placer, de gozo, de alegría, pero los momentos de tristeza o de dificultad eran muy duros. Dije eran, eran muy duros porque luchábamos en nuestras propias fuerzas, nada más. Pero al haber sido recibidos por el Señor, esas mismas dificultades, contrariedades, enfermedades, problemas, penas, las enfrentamos, pero de una manera muy diferente. Las enfrentamos con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Piensa en tus momentos más difíciles que has tenido después de que conociste al Señor. ¿Cómo los has enfrentado? Claro que estamos en un proceso de aprendizaje y a veces tendemos a enfrentarlos en nuestras fuerzas, a caer en desesperación, pero cuando los enfrentas en la paz de Jesús, como dice la Escritura, puedes andar en el fuego y no quemarte. Y además de un simbolismo, pero también es real porque hay ejemplos reales en la Escritura de literalmente andar en el fuego y no se quemaron. Pero hablando metafóricamente, cuando estás pasando por momentos en los que solamente estás tú y nadie más te acompaña, la única manera de pasar por ese fuego es con la paz de Jesús. Hoy quiero hablar de esa paz, porque Jesús es nuestra paz. Y en el Evangelio de Mateo, ¿quieren ir ahí? Mateo capítulo 11. En el verso 28 dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La pregunta que te quiero hacer es esta: ¿has descansado en Cristo? ¿Tu vida actual descansa en Cristo? Y cuando digo descansa en Cristo, literalmente digo, ¿estás descansando en Él? ¿O solamente vienen a ser como los primeros auxilios cada vez que hay un problema? Les voy a poner el ejemplo más extremo para confirmar la afirmación que les dije al principio. El estado más cercano a la felicidad que podemos encontrar en esta tierra es la paz. ¿Qué ejemplo nos da la Escritura de ello? Cuando el apóstol Pablo fue azotado y fue encarcelado, ¿qué dice la Escritura que hacía? Cantaba himnos a Dios. Imagínate al apóstol. Tiene grilletes de hierro en los pies.
Entre el hierro y la piel no hay nada. Raspa, duele, son pesados. Pero además la cárcel era fría. Y no solo eso, estaba herido. Si hubiese sido un novato, un nuevo en Cristo, ¿qué diría? Señor, ¿no me amas? Mira, ¿qué no me amas? ¿Qué no soy tu hijo? ¿Por qué a mí? Lo típico que dice cualquier persona cuando está sufriendo algo. En cambio, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Cantaba himnos a Dios. Y no es que lo hiciera en sus fuerzas. Él sabía, como lo dice, en quién ha creído. ¿Acaso sentía gozo? Les aseguro que no. Sentía dolor en su cuerpo. Sentía en su mente aflicción. Se proyectaba en sus sentimientos. Pero cantaba himnos a Dios. Y cuando lo hacía en el espíritu. ¿Has experimentado tú estar en una situación verdaderamente traumática, muy dolorosa, irreparable, que está cambiando completamente el rumbo de tu vida y al mismo tiempo cantarle himnos a Dios? Yo sí. Y por eso puedo entender lo que el apóstol vivió. No sentía gozo. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Cuál era el propósito? Si Dios me llamó a las naciones y mira, empezando su ministerio, casi azotado, herido, encadenado, sufriendo en su cuerpo, sufriendo en su mente, pero cantaba himnos a Dios porque la paz que sobrepasa todo entendimiento estaba en él. ¿Lo has hecho tú alguna vez? Ahí es donde se prueba que el estado más cercano a la felicidad que podemos vivir en este mundo es la paz. Si él cantaba himnos a Dios, es porque se estaba moviendo en el espíritu, no en el alma. ¿Qué hay en el alma? Los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Cuando se combinan pensamientos y emociones, se vuelven sentimientos, la voluntad. Es decir, estás experimentando tus circunstancias adversas, pero él dio un paso más allá. El paso de fe fue orar en el espíritu, cantar himnos a Dios. Y con lo que experimentó fue el descanso. Solamente quien lo ha hecho lo puede entender. Si un cristiano no ha sido capaz de cantar himnos a Dios en medio del dolor más grande, en medio de la soledad más profunda, en medio de la incomprensión, en medio de los hechos que no puedes cambiar, que deseas con todo tu corazón que no ocurran, pero estás viendo que ocurren, y no has cantado himnos a Dios, entonces no has experimentado el estado al que Dios te quiere llevar. Y es el descanso en su presencia. Tenemos muchos ejemplos de esto en la historia. Una y otra vez les he mencionado los primeros mártires cristianos que morían en el circo romano, devorados por las fieras, heridos o asesinados, morían con una sonrisa. Y no se explicaba el emperador por qué. ¿Por qué morían con una sonrisa?
Ellos fueron capaces de cantar himnos a Dios porque así murieron, cantando himnos a Dios. Mucho más allá de lo que el cuerpo puede resistir, mucho más allá de lo que el alma entiende, porque ya estaban en el espíritu. Esto nos dice que las promesas de Jesús no son solamente una doctrina, no son solamente palabras, sino que son gracia y son verdad porque produce aquello que Él prometió. Él dijo, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Vamos a ir reflexionando en varios textos para entender, si no has llegado a ese punto, necesitas experimentarlo. Todos necesitamos experimentarlo. Que se vuelva una realidad y que pasemos a un nivel más alto de madurez en Cristo Jesús. Pasemos del Señor dame, Señor necesito, Señor concédeme. Si tú me dieras aquello que, si resultara, entonces sí sería feliz. No, Dios quiere que entendamos algo más profundo. Vayan al Evangelio de Juan, capítulo 8. Verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando hay una mentalidad religiosa, se piensa en términos tan espirituales, tan metafóricos, que esto lo delegan a una mera alegoría. Pero recordemos que el Señor nos dice que Dios es luz. Y es un misterio inaccesible. Dios habita en medio de la luz inaccesible. Y Jesús nos dice que yo soy la luz del mundo. Es decir, está afirmando su deidad. Yo soy Dios. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que para llegar al punto de que Jesús sea tu paz, tienes que seguirlo. ¿Cómo hay que seguirlo? En el mismo Evangelio, Juan capítulo 10, verso 14 nos dice así. ¿Cómo hay que seguir a Jesús? Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Un verdadero hijo de Dios es conocido por su pastor. Dice, yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Cuando pensamos en esto, recordemos, no está hablando alegóricamente. La palabra conocer aquí es un conocimiento por experiencia personal. No es un conocimiento solo intelectual o doctrinal. No es un conocimiento metafórico. No es un conocimiento de oídas. Es un haber experimentado la salvación de Él. Es haber experimentado nacer de lo alto. Es haber experimentado que Él te conoce, porque sabe quién eres. Y tú lo conoces también. Vayan ahí mismo al verso 26. Dice, porque siempre está el contraste. Dice, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como yo les he dicho.
Las personas que no han entrado definitivamente a la dimensión de la fe en Cristo Jesús, en la dimensión de la fe que salva, es por una simple razón, porque no creen. Como no creen, no le conocen, ni Jesús las conoce. Pueden afirmar que son hijos de Dios, pueden decir que creen en Jesús, pero no es una fe salvífica. Es lo que dice el Señor. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como yo les he dicho. Las congregaciones están llenas de personas que dicen que creen, pero no son ovejas. Parecen ovejas, pero no lo son, por una razón muy clara. En ese mismo, en el verso 27, dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Estará hablando el Señor figuradamente? No. Aquí Dios, la luz del mundo, está diciendo claramente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La pregunta necesaria es esta: ¿has escuchado la voz de Dios? Fíjense qué tremendo es esto, porque en el mundo, cuando tú dices, yo le oro a Dios, todo el mundo dice, pues es lógico, está bien, está bien. Pero si dices, Dios me habló, ¿qué sucede? Estás loco. Pero la luz del mundo, Dios hecho hombre, que nos dio la gracia y la verdad, ¿qué está afirmando aquí? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La pregunta es, ¿has escuchado la voz de Dios? Fíjese qué pregunta. Cuando uno no conoce a Dios, da temor. Y cuando los conoces, también da temor. Pero entonces, ¿cómo sabes que es la voz de Dios? Muchos se han equivocado pensando que escuchan la voz de Dios. ¿Se dan cuenta que esto es bien profundo? ¿Cómo sabes que has escuchado la voz de Dios? Bueno, vamos a siguiendo adelante. En ese mismo evangelio vayan al capítulo 14, al verso 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿quieres saber si realmente has escuchado la voz de Dios? Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ahora, escuchar la voz de Dios se aclara más con este versículo cuando dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué significa? ¿Quién tiene los mandamientos de Jesús? El que los conoce. El que los conoce y los obedece, eso es guardar. Por más que muchos piensan que los mandamientos de Dios son para guardarlos solo los domingos. Nada más. No. Los mandamientos de Dios son para aprender a vivir en este mundo. Y dice que el que los tiene y los obedece, ese es el que me ama. Ahí tienes una respuesta para saber si has escuchado la voz de Dios. Porque el que dice que le ama, obedece sus mandamientos. Pero si vive en una rebelión constante a esos mandamientos y oye o dice que oye la voz de Dios, pues lo más seguro que es la voz de Satanás.
o su propia voz de su corazón engañoso. Estamos hablando de cosas espirituales que son ciertas, hermanos. Porque ¿cuántos hay hoy en día? Hay tanto, con tanta información hoy en día, que en internet ves pastores que ya se coronaron reyes y los coronan en los estadios. Otros que dicen que son la reencarnación de Jesús. Pastoras que dicen que nadie es salvo sino a través de Mita, porque se llama Mita o se llamaba Mita la pastora. Y entonces le ponen al evangelio, nadie viene a través, sino a través de Mita, la pastora Mita. Y locuras que quienes no son hijos de Dios dicen, esos cristianos están locos. ¿Cuál voz de Dios? Pues sí, tienen razón. Porque aquí Dios nos está diciendo claramente quién es oveja. El que tiene mis mandamientos y los obedece y los guarda. Entonces, ¿quieres saber si has escuchado la voz de Dios? ¿Obedeces sus mandamientos o los modificas a tu antojo, como hicieron los fariseos? Los fariseos anularon la palabra de Dios para adaptarla cómodamente a su estilo de vida, que es lo que hacen muchos hijos de Dios. Por ejemplo, Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Muchos que tienen por costumbre no congregarse ya. Y creen que oyen la voz de Dios, pero no. O viven en una vida como antes de llegar a Cristo completamente. Pero todo lo justifican porque dicen, Dios conoce mi corazón. Y como conoce mi corazón y sabe mi intención, Dios sanará, Dios enderezará las cosas. Dios me dio este varón o esta mujer, aunque esté casado. Dios me dio esta novia, este novio, aunque no sea hijo de Dios. ¿Ven? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así que se entiende a contrario sensu, como decían los abogados, en sentido contrario. El que tiene mis mandamientos y no los guarda, ese no me ama. Se ama más a sí mismo y sus intereses. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que las ovejas de Jesús oyen su voz. Y luego dice aquí que el que guarda sus mandamientos le ama, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Se ha manifestado Jesús a ti? ¿Se dan cuenta? ¿Se ha manifestado? ¿Jesús miente? No. Jesús nos dio la gracia y la verdad. Ninguna mentira procede de Dios. Y si Él dice que Él se manifestará, la pregunta es, si en verdad has nacido de nuevo, ¿se ha manifestado Dios a ti? Cuando la persona es alguien religioso, sustituye esta gran verdad por una fe fácil, una fe light. ¿Qué es la fe light? Bueno, la fe light evita esta pregunta de que Dios se manifestará a él, Jesús se manifestará a él y dice, yo creo en Dios y por eso escucho la prédica y trato de vivir los mandamientos, pero se queda en tratar. Pero no se atreve a confrontar lo que dice aquí. ¿Se ha manifestado Jesús a ti? No, 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 eso es misticismo, eso no. Para eso Dios nos dejó la palabra y ya, es suficiente. Bueno, eso es muy fácil de decir porque eso te evita muchos problemas. Te evita que tú digas si realmente se ha manifestado a ti el Señor Jesús, porque lo prometió. O estaba hablando figuradamente.
No está hablando figuradamente. Ahora, la- con- vayan en este mismo evangelio, en el verso 26. Ujú. ¿Cómo se manifiesta el Señor Jesús? Recuerden, cuando Él estuvo aquí con un cuerpo humano débil, no era un cuerpo de gloria como el que ahora tiene. Él no podía estar en todo lugar al mismo tiempo, aún siendo Dios, porque se manifestó como hombre, totalmente hombre. Solo podía estar en un lugar y en un tiempo. Por eso es que dice lo siguiente aquí: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí tienes la manera como se manifiesta Jesús. Porque Jesús es Dios y es uno con el Padre, y Él está afirmando claramente que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Cómo se manifiesta el Señor Jesús? A través de su Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo se ha manifestado a ti. Esa es la pregunta. En el siguiente texto es en el capítulo 21 de ese mismo Evangelio. Capítulo 21. Y voy a leerlos desde el verso 1 hasta el 14. Después de esto, fíjense, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. El Señor, una vez que resucitó, se manifiesta a todo aquel que es verdaderamente su oveja, porque Él lo prometió. Aquí nos lo está afirmando, cómo lo hizo con sus primeros discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera, porque Él se manifiesta de muchas maneras, hermanos. Esta es una manera, ¿sí? Él es Dios todopoderoso, Él sabe cómo se manifiesta a cada uno. Aquí se manifestó así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, el de doble ánimo, Natanael, que es Bartolomé, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran Santiago y Juan, y otros dos de sus discípulos. ¿Quiénes? Pues quién sabe, otros dos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Fíjense, ya el Señor resucitó. Les dijo que les enviaría al Consolador y Él les enseñaría todas las cosas. Cuando estás pescando, han ustedes, bueno, si alguno de ustedes ha tenido la buena experiencia de ver cómo se pesca en el mar en la noche, pues es una experiencia bonita, pero es fuerte, es difícil, porque estás, el agua está helada, no fría, está helada, helada. Y tienes que aguantar el desvelo y estar atento y la fatiga. Y aquí dice que entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada, estuvieron toda la noche esforzándose. Y seguramente pensaban: híjoles, pues estamos cansados, ya vimos que el Señor resucitó, nos va a enviar al Consolador. ¿Cuándo lo hará? Estaban cansados, dice. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Así, a secas, porque ya estaban bien cansados, ya desvelados, agotados. No, así, directo y claro. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. ¿Quién habla así? Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Vean el contraste. Ya el Señor se manifestó a ellos resucitado, pero todavía faltaba más. Nos está enseñando que hay un proceso y hay un esfuerzo
que ellos hacen como nosotros lo hacemos cuando ya tenemos constancia de que el Señor ha resucitado, pero estás trabajando. Eso de pescar en la noche en la barca, trasládalo a ti. A lo mejor estás construyendo tu vida, estás construyendo un matrimonio, una familia, estás construyendo un patrimonio, un trabajo, estás en un esfuerzo en toda la noche y estás cansado. Pero se manifiesta el Señor a ti en algún momento y te dice, ¿tienes algo de comer? Y resulta, no, no me pagaron la quincena. No, no hubo trabajo. No vendí nada. No. Y esa respuesta lacónica, no, dice mucho, porque ya no hay ni palabras. Hay fatiga, hay desaliento quizás, porque ya has conocido a Jesús manifestado, resucitado, pero también has estado en tus esfuerzos. Y el Señor te dice, ¿tienes algo de comer? Respondes, no. Él dijo, y entonces se manifiesta el Dios que te ama y dice, echa la red a la derecha de la barca y hallarás. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quién habla así sino solo Dios? Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. ¿Has experimentado esto? Porque cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya has hecho todo y simplemente dijiste, Dios se manifiesta a ti y le dices, no, te pedí salud, no, no hay. Te pedí prosperidad y no hay. Te pedí descanso y no hay. Te pedí una pareja y no hay. No, pues es el momento de escuchar su voz que te dice, echa la red a la derecha de la barca y hallarás. Cuando uno es hijo de Dios, escuchas la voz de Dios y dejas de estar en tu propio esfuerzo. Le dices al Señor, Señor, este trabajo es conveniente, en este trabajo tú te vas a glorificar. ¿Quieres que tome este trabajo? ¿Quieres que tome esta carrera? ¿Quieres que tome este estudio? ¿Quieres que haga este negocio? El Señor te dirá, echa la red a la derecha, porque sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Pero muchas veces lo que hacemos es, tengo fe, todo lo puesto en puedo en Cristo que me fortalece, pero estás usando de pretexto la palabra de Dios para hacer tu voluntad. Estás en tu esfuerzo pescando toda la noche y te cansas. Y al final, cuando ya crees que ya no, se manifiesta el Señor a ti. Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Ellos ya lo vieron resucitado, se manifestó y escucharon su voz, pero obedecieron y echaron la red a la derecha. Necesitas volver a Jesús y que Él te diga, ven, sigue mi yugo y yo te haré descansar, porque así lo dice en Mateo. Mire, vayan a Mateo, antes de continuar con Juan. Mateo capítulo 11, verso 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cómo estaban los discípulos allí después de pescar toda la noche? Estaban fatigados, estaban cargados. Respondieron con un lacónico, no. El Señor dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿En qué momento descansaron los discípulos? Cuando echaron la red a la derecha. Bueno, descansaron de su fatiga, de su esfuerzo, porque seguramente se cansaron que no podían sacar ya la red y se rompía después de tantos peces. Pero su fatiga, de su esfuerzo, de ella descansaron. Dice,
Yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque el que ama a Jesús, guarda, obedece sus mandamientos. Eso es el yugo de Jesús. Y entonces el Señor te dice, aprende de mí, que soy manso. ¿Qué es manso, hermanos? ¿Recuerdan ese ejemplo que muchas veces les he dicho del caballo salvaje? Un caballo salvaje es indomable. Ese mismo caballo manso es muy útil porque es la misma fuerza en control. Eso es ser manso, que tiene dominio propio, manso, fuerza en control. Eso es lo que está diciendo Jesús. Te voy a hacer con fuerza en control. No la idea religiosa que tienen muchos. Manso, menso. Manso, débil. No, 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 no. Tendrás fuerza en control. Manso y humilde de corazón. Porque el que es humilde de corazón es el que sabe necesitado de Dios, que no hace las cosas por sí mismo. El que no es humilde de corazón dice, yo puedo solo. Piensa que todos sus logros son de él, que todos los méritos de su esfuerzo son suyos y no de Dios, que le dio esos talentos o esa riqueza o ese poder. El humilde de corazón no se sube en un ladrillo y se marea con el poquito poder que tiene o la poquita riqueza o las habilidades, ¿no? El humilde de corazón sabe que todo es don de Dios. Por eso dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Su yugo es fácil, pero ¿por qué siempre nos revelamos al yugo de Cristo? Porque nuestra naturaleza no quiere sujetarse. Nuestra carne no quiere ser crucificada. Nuestra carne dice, no, viva la fiesta, viva la vida loca, viva toda mi voluntad y viva el cristianismo a mi modo. Y vivan los mandamientos de Dios, pero como yo pienso. Ya no se vuelve fácil ni ligera la carga de Jesús, se vuelve imposible. Se vuelve imposible. Pero el Señor dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ¿se dan cuenta que uno se dio cuenta que era el Señor y el otro no? Uno de ellos fue el que tuvo que decirle, es el Señor. Pedro no lo había discernido así, hasta que escuchó al discípulo. Así que Dios muchas veces habla, pero no disciernes que es la voz del Señor. Y por eso nos dejó el Señor a la iglesia con distintos ministerios y distintos dones, para decirte muchas veces, ¿sabes qué? Es el Señor. El Señor te dice esto, para que tú puedas entonces ver la salida. Dice, cuando Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos, como 100 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Qué interesante, porque las redes se rompían con el esfuerzo de ellos ya, con la respuesta de Dios, pero al llegar dijeron, bueno, pues estaban contentos por los peces, pero todavía tenían el trabajo de desescamarlos, destazarlos, encender el fuego, que no era como hoy encender la estufa, sino que se llevaba su tiempo. Y sin embargo, miren, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan.
Jesús les dijo, traigan los peces que acaban de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Cuántas veces se ha manifestado el Señor a ti? ¿Le has reconocido? Yo en los últimos meses he tenido la experiencia de que el Señor se ha manifestado de una manera como en ninguno de los otros años anteriores yo había visto en cuanto a provisión. Porque yo estoy agradecido con ustedes, hermanos, de verdad. Pero la provisión para que yo viva ha venido de Dios directamente, no tanto de la congregación, porque ustedes se dan cuenta, de ustedes está, ante ustedes está la ofrenda que llega. Y sin embargo, uh, Dios ha suplido mis necesidades de una manera que yo no, bueno, sí deseaba, pero no se había manifestado y se ha manifestado. Y es necesario que tú como oveja del Señor, si guardas los mandamientos, clames a Él para que Él se manifieste y tú reconozcas, es el Señor, es el Señor. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta entonces el Señor? ¿Cómo se sigue manifestando a nosotros? Bueno, la primera forma en que se manifiesta, ya leímos de sus mandamientos, es conociendo su palabra. Su palabra es el Evangelio. Este mismo Evangelio en el capítulo 1, verso 17 nos dice así. Vayan al capítulo primero. Verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La primera forma en que se manifiesta el Señor Jesús es a través de su palabra. Tú llegaste a la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es una palabra de gracia y de verdad. Cuando esta palabra de gracia y de verdad es conocida, entonces se está manifestando a ti la misericordia de Dios. Y por eso necesitamos conocer y retener en la mente la palabra. Es la primera forma en que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Todos llegamos así, a través de la predicación y a través del conocimiento de la palabra de Dios. El que ama a Jesús verdaderamente ama su palabra. ¿Qué tal antes del internet y del WhatsApp? Los novios escribían cartas. Hacía falta que le dijeran a la novia, ¿sabes qué? Eh, el príncipe azul te mandó una carta. ¿Habría necesidad de decirle, léela? No, agarraban y leían una, dos, 5, 10 veces. Porque aman al novio. Entonces, ¿quieres ver si amas a Jesús? Bueno, amas su palabra, la lees, la retienes, la memorizas. Esa es la primera forma en que se manifiesta Jesús. Ahora, después de esto, que es la palabra de gracia y de verdad, empieza a producir en ti aquello que ella, para lo cual ella ha sido enviado. Y entonces nos vamos al libro de Hechos y vemos cómo se manifiesta el Señor Jesús.
Ya leímos que se manifestó 3 veces después de su resurrección. Pero aquí, en el libro de Hechos, el capítulo 4, vemos la manera en que se sigue manifestando Jesús. Versos del 29 al 31. Dice, aprendieron los discípulos que una vez investidos de poder tendrían que ser testigos y se enfrentaron a la oposición, ¿sí? De tal manera que la institución establecida les ordenó que no predicaran más en el nombre de Jesús, ¿sí? Pedro y Juan respondieron, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a orar. ¿Y qué hicieron en la oración? Dicen el verso 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Jesús se va a manifestar a ti en la oración. No hay otra manera, hermanos. Bueno, acabamos de entender. La entrada es a través de escuchar la palabra, conocerla. Pero luego entra la relación con Dios. Y la relación con Dios es una relación viva, personal, a través de la oración. ¿Qué es orar? Hablar. Ustedes dicen, bueno, hay medicamentos orales, ¿verdad? Es decir, por la boca. Hay oradores, los que hablan. Orar es hablar, pero hablar con Dios. No es la forma rebuscada de hacer fórmulas y de dirigirse a Dios. Cuando tú hablas, simplemente estás estableciendo una relación directa con aquel que hablas. La oración que viene del corazón habla a Dios. ¿Sí? Y habla con gemidos inefables que no pueden expresar porque muchas veces no sabemos, dice, cómo pedir, dice la Escritura. Y la verdadera oración, la oración que llega al corazón de Dios, es aquella que el propio Espíritu que ha puesto en nosotros le habla a Dios. Dice, con gemidos indecibles. Bueno, y aquí entran dos explicaciones, ustedes ya lo saben, los que hemos recibido la gracia del don de lenguas, pues lo hacemos de una manera en la perfecta voluntad de Dios. Pero los que no tienen el don de lenguas también. Porque cuando no sabes qué decirle a Dios, muchas veces lo que dices es un gemido. Y en la escritura, cuando dice gemido, significa un suspiro. Muchas veces estás en la presencia de Dios y lo único que puedes decir es, ay Señor, ese es un gemido indecible que produce el Espíritu en ti y el Espíritu intercede por ti a la manera de Dios. Y aunque no tengas el don de lenguas, estás orando en el Espíritu con gemidos indecibles, con un suspiro así. A veces nada más ni siquiera llega más que ah, delante de Dios. Esa es una intercesión del Espíritu. ¿Sí? Y cuando oras, como ellos lo hicieron, dice, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cómo se manifiesta el Señor Jesús? Llenándote de su Santo Espíritu, su presencia. De hecho, ustedes saben que el mandato es, sean llenos del Espíritu Santo. Y ustedes ya saben que el ser lleno del Espíritu Santo es una acción y una actividad tuya. No es que de repente vas caminando en la calle y te llena el Espíritu de Dios y empiezas.
No, tú activamente estás buscando a Dios. Estás buscando ser lleno del Espíritu Santo. Esto es parte de la oración de orad sin cesar, que es un mandato también. No significa que ser religioso, sino que tienes un espíritu de oración en la que, por ejemplo, cuando das gracias por los alimentos, pues gracias, amado Padre, por los alimentos. Ya estás orando sin cesar. Terminas de comer, bien satisfecho, bien contento. Gracias. Estás orando sin cesar. Vas caminando en la calle y vas caminando con el Señor. Estás orando sin cesar y estás siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí se está manifestando Jesús en tu vida. Ahora, el Evangelio de Lucas, vayan a él. ¿Cómo se manifiesta el Señor Jesús? Lucas capítulo 24, verso 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta parte es sumamente importante. ¿Cómo se manifiesta el Señor Jesús? Cuando te inviste de poder. ¿Tienes el poder de Dios? ¿En qué consiste el poder de Dios? En ser lleno del Espíritu Santo, del poder de lo alto. ¿Poder para qué, hermano? Poder para vivir el Evangelio, poder para ser testigo. Ese es el poder, no el poder que da el mundo. Si un hijo de Dios no tiene este poder, necesita urgentemente pedirlo, porque si no, va a fracasar. No vas a llegar a la meta. La pregunta es, ¿se ha manifestado en ti la investidura del poder? Si la respuesta es no, necesitas urgentemente decirle al Señor Jesús, bautízame con tu Espíritu Santo. Y si ya has sido bautizado con Él, continuar, ser lleno una y otra vez. Porque la llenura viene cada día. Cada día es nueva la misericordia de Dios. Cada día es una prueba nueva. Cada día tiene su propio mal. Y ese día necesita ser lleno del Espíritu Santo. Ahí se manifiesta Jesús. ¿Sí? Lo dice Hechos capítulo 2. Dice, vayan a Hechos capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Una de las formas en que se manifiesta el Señor es cuando eres llenos del Espíritu Santo, es cuando oras en lenguas, cuando hablas en lenguas. Yo con mucha tristeza he visto a lo largo de los años mucha gente que ha recibido el don de lenguas y lo han desechado. Y han desechado a Dios, y han desechado la palabra de Dios y el poder de Dios. Y Dios ya no obró más en sus vidas. Se los digo porque los veo muchas veces aquí en Huachinangua, muchos que conocí, que recibieron un verdadero bautismo en el Espíritu Santo y lo apagaron. Y su vida es inútil. Digo, espiritualmente hablando, es una vida inútil. Porque Dios no dio los dones como un adorno. Es un poder para edificarse en Cristo. Y el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Y se lo dio Dios porque lo necesita. Pero no oran en lenguas, aunque tienen el don. Oran cuando llegan a la congregación y a veces ni en la congregación. Están apagando al Espíritu de Dios. ¿Cómo se va a manifestar más Dios en su vida si no hacen lo que Dios les da? No pasan de parecer pollitos. Porque sí oran en lenguas, pero parecen pollitos. Pero no crecen en el don. Y mucho menos cantan a Dios en el Espíritu. Mucho menos.
porque apagan el Espíritu Santo. Pues no están permitiendo que se manifieste el poder de Dios. ¿Eh? Ahora, Dios se sigue manifestando, pero solo en los que oran en lenguas, no. A cada uno de nosotros, hermanos, a cada uno de los que estamos aquí, se nos ha dado la manifestación del Espíritu para provecho común. Vayan a la primera carta a los Corintios. Porque alguien puede decir, bueno, yo no tengo el don de lenguas. Ok, vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 12. Versos del 7 al 31. Esto es bien importante, porque estamos hablando de que el que tiene mis mandamientos y me ama, los guardará. Mi Padre le amará y yo le amaré y me manifestaré a él. Bueno, aquí vamos a ver cómo se manifiesta el Señor. Vayan desde el verso 7 dice, y aquí habla solamente para que aquellos a quienes se ha manifestado Dios, para los que han nacido de nuevo, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿De cuál Espíritu, hermanos? Del Espíritu de Dios. A algunos, no. Dice a cada uno. Cada uno de los que hemos nacido de lo alto somos piedras vivas. Y a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Por eso la parte en que llegamos después de la alabanza, en que dijimos, ¿quién tiene algo para compartir? Pues es muy importante, porque cada uno tiene salmo, tiene himno, tiene doctrina, tiene enseñanza, tiene lenguas, tiene interpretación, sí, pero hágase todo de manera ordenada para edificar. Bueno, nos dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Le es dada por el Espíritu. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La pregunta es, ¿estás permitiendo la manifestación del Espíritu en tu vida o estás apagando al Espíritu de Dios? No apaguen los dones, porque son talentos que Dios ha puesto y al final te va a preguntar, ¿qué hiciste con esto que yo te di? Lo escondí. Tenía miedo de ti y lo escondí. No oré en lenguas. No interpreté, aunque tenía el don de interpretar. No prediqué con sabiduría, aunque me diste sabiduría para hacerlo. Y no lo di a la iglesia, lo di a mi modo. Bueno, sí lo di, Señor, pero por allá. Fui un soldado solitario con mi arma, haciendo cristianismo a mi modo. No. Dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fuimos bautizados por el Espíritu en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, del Espíritu de Dios. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos, aunque muchos andan por ahí saltando fuera del cuerpo, ¿verdad? Son como en los locos Adams, son dedos y ahí andan corriendo por su cuenta. Andan corriendo por su cuenta. Eso es un monstruo. Es un monstruo cristiano. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y aquí se está refiriendo a los cristianos que hacen su iglesia y su cristianismo a modo, hermanos. Eso está diciendo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído?
Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Sí se entiende, hermanos? Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Amas a Dios? Amas a los hijos de Dios. ¿No amas a los hijos de Dios? No amas a Dios. Y Dios no se puede manifestar a tu vida. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. La iglesia es un cuerpo, es una familia en Cristo, hermanos. Y necesitamos mucho todavía que aprender para que lo que nos une, que es el amor de Cristo, el amor de Dios, se manifieste poderosamente en nosotros. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Por supuesto que no, ¿verdad? ¿Tienen todos dones de sanidad? Pues no, ¿verdad? ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? Pues tampoco, ¿verdad? Procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino más excelente. Tenemos que procurar los dones, hermanos, porque no estamos completos todavía. Necesitamos muchas cosas. Y tenemos algunos dones del Espíritu, pero no todos. Y necesitamos que se manifieste el Señor en nosotros. Y el camino más excelente es, no lo voy a leer hoy, es el camino del amor ágape de Dios. Ese es el camino excelente hacia los dones, ¿verdad? Porque si tenemos los dones sin ese amor, nada somos, nada sirve, ¿verdad? Entonces, a cada uno de nosotros le es dada la manifestación del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, esa parte de nuestra congregación es muy importante. ¿Qué tienes para compartir que lo que Dios te ha dado cada 8 días? ¿Ven lo importante? Nadie puede decir que no. Y si no, algo está fallando, hermanos. Algo está pasando. Por eso les pregunto, bueno, al menos Dios está obrando en tu vida y pues todos han levantado mano y sí. Los que no quieren decir, a lo mejor los está disciplinando. Pero lo importante es que se esté manifestando el Señor en tu vida. ¿Sí? Bueno, ¿de qué otra manera? ¿Cuál es la manera más eh, clara de que Dios se está manifestando a ti? Cristo se está manifestando como lo prometió. Vayan al Evangelio de Juan, al capítulo 14. En el verso 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
La manera más clara de que Jesucristo se manifiesta a tu vida es su paz. En la oración sacerdotal que a veces hacemos, la última bendición dice, Jehová ponga en ti paz, porque Él es el Dios de paz, porque Él sabe que va a llegar a nosotros el día malo, o que no solo el día malo, sino que a veces nuestra vida permanentemente cada día es un día malo. Cuando tienes una enfermedad incurable o una situación que no se puede modificar para nada y que jamás cambiará, entonces, ¿qué te va a sostener? La paz que sobrepasa todo entendimiento. No como el mundo la da, porque ¿cómo la da el mundo, hermanos? ¿Cómo dicen las personas que no conocen a Dios que son felices? Pues cuando tienen todo, ¿verdad? A la mano. Medicina, médicos, salud, viajes, descanso, patrimonio. Dicen, qué bonita es la vida. Pues sí, porque tienen todo, ¿no? Pero no necesariamente se los dio Dios. Y todos los miran como modelo a seguir. Pero si eso fuera un modelo a seguir, no necesita, ¿para qué necesitamos a Cristo? Vean ustedes a los más poderosos de nuestro país. No son hijos de Dios. Para ser el más poderoso en este mundo o el más rico, no necesitas a Cristo. No lo necesitas. Para eso no hace falta. Por eso Cristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? Si pierde su alma, si se pierde a sí mismo, ¿con qué ganará su alma? El Señor nos dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No hagas pensamientos que te hagan estar ansiosos. Y la ansiedad te lleva al temor, al miedo, a lo desconocido, a lo que puede suceder. Si no, no tengas miedo. No se turbe tu corazón. Estás en medio de enfermedad, en medio de soledad, en medio de pruebas. No tengas miedo. No pienses cosas que Dios no te ama o te ha dejado. No se turbe tu corazón. Recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento. Canta himnos a Dios en medio de tu prisión, si te sientes prisionero. Canta himnos a Dios. Fíjense, vayan a Filipenses capítulo 4. Filipenses. Esta es la manera en que se manifiesta el Señor Jesús. Versos 6 y 7. Por nada estén afanados o ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué hacemos los miércoles? Que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Muchos las callan. Bueno, ok, no las quieren decir. Pero aquí nos dice, por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ven el valor de la intercesión, hermanos, de la oración de intercesión. Dice, y luego que son conocidas delante de Dios tu oración y ruego con acción de gracias, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo estaba cantando himnos a Dios, encadenado, herido, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardó su corazón. ¿Por qué dice que sobrepasa todo entendimiento? Porque los que no conocen a Dios dicen así, ¿cómo es posible que este hermano que tiene una enfermedad terminal esté contento? No lo entiendo, sobrepasa el entendimiento. ¿Cómo es posible que muchos hermanos en muchos países que andan descalzos y casi desnudos y están alabando a Dios en sus congregaciones cristianas con grande alegría, con grande gozo,
No hay manera de entenderlo, sobrepasa el entendimiento. Cuando tienes una situación de traición profunda que hiere tu corazón y que no puede modificar y de hecho cambia hasta el rumbo de tu vida de manera absoluta y puedas perder tu familia o tu matrimonio y adoras a Dios y oras a Dios de todos modos, sobrepasa el entendimiento y estás cantando a Dios himnos, eso sobrepasa el entendimiento. Es algo que solo Dios puede hacer. Esa es la manifestación de Jesús en un verdadero Hijo de Dios. Sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es como Dios se manifiesta, como Jesús se manifiesta, en los que le aman con amor inalterable, en las situaciones que sobrepasan todo entendimiento. Guarda su paz, su presencia. ¿Sí? Porque esta persona, como Pablo, que cantaba himnos en la cárcel, está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Vayan a Romanos capítulo 8. Esta es la clave. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si te está guiando el Espíritu Santo, eres hijo de Dios. Si eres guiado por el Espíritu de Dios, ¿es una guianza etérea? No, es una guianza directa. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. El Espíritu Santo te habla. El Espíritu Santo nos habla. ¿Sí? Y si eres guiado por el Espíritu de Dios, eres hijo de Dios. Si no te guía el Espíritu de Dios, bueno, ve de qué tienes que arrepentirte y que tienes que convertirte y que tienes que volverte a Dios y levantarte para ser guiado por el Espíritu de Dios. Porque si no nos guía el Espíritu de Dios, hermanos, nuestro cristianismo es inútil. Si no te guía el Espíritu Santo, de nada sirve ser hijo de Dios. Ha sido vana la gracia de Dios en quien no es guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque lo dice la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, verso 14, dice, porque donde está el Espíritu, ahí hay libertad. ¿Está el Espíritu en ti? ¿Te está guiando? Eres libre. Pero estoy preso con cadenas. No, eres libre. Tu cuerpo está preso, tu mente no está presa porque está gobernada por el Espíritu que está cantando himnos a Dios y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Aunque haya enfermedad, aunque haya pobreza, aunque haya hambre, aunque haya hechos consumados que modificaron tu vida a tal punto que jamás será lo que esperaste o soñaste o trabajaste porque fuera. Pero donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y más exactamente dice el texto, donde el Espíritu de Dios es Señor, allí hay libertad. Hay libertad cuando en un hijo de Dios el señorío de Jesús es verdadero. Si estás llevando el yugo de Jesús, su yugo y su carga, y Él señorea en ti, allí hay libertad. Aunque externamente se vea otra cosa, allí hay libertad. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu mente, tu corazón, o sea, tu espíritu, en Cristo Jesús. ¿Okay? Así es como pudo decir el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses lo siguiente. Capítulo 4, versos del 10 al 14, dice. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado de mí.
de lo cual también ustedes estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dense cuenta que está hablando aquí de las circunstancias. Circunstancias de necesidad, viviendo humildemente, o circunstancia de tener abundancia. Circunstancia para contentarte cualquiera sea la situación. Salud, enfermedad, riqueza, pobreza, hambre o saciedad. ¿Sí? En todo y por todo estoy enseñado. Hermano, lo que estás viviendo, tus circunstancias, estás siendo enseñado por Dios. Todo es una enseñanza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no significa aquí lo que muchos hacen, hacer su voluntad diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que así lo aplican y están equivocados. No, aquí está hablando claramente de llevar el yugo de Cristo y por llegar el yugo de Cristo y como consecuencia de ello, tener necesidad o abundancia, enfermedad o salud, hambre o saciedad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda tu espíritu, tu mente, o sea, tu alma, en Cristo Jesús. ¿Sí? Jesús es nuestra paz. Entonces, hay motivos para tristeza, sí los hay motivos para, hay circunstancias de necesidad. Este mundo, como dice Eclesiastés, no tiene sentido sin Cristo. Jesús es nuestra paz. Amén. Amén. Pues esta es la reflexión de hoy, hermano. Estén ustedes, estén todos nosotros. Amén.